Bienvenidos a todos. Es la 1 de la tarde con 1 minuto. Le vamos a dar inicio formal a lo que es el siguiente panel, en donde les voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas. El tema de nuestro panel corresponde a lo que es, permítanme un segundo, estamos en vivo, ¿verdad? Claro que sí. Es resiliencia, estrategias terapéuticas para construir una nueva normalidad. Me gustaría con esto también señalar que hay una frase muy hermosa que encontré y que trabajando con, yo también soy tanatóloga y trabajando con algunos de mis pacientes, él me decía en una frase, quizás siga buscando todo lo que necesita encontrar en psicoterapia, dice, porque a lo mejor he tenido durante muchos años miedo de encontrarme conmigo mismo. Le voy a dar la bienvenida a cada uno de mis panelistas de este día. Recibo con total agrado a el doctor Charles Isaac da Silva Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Puede usar su voz para saludarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Adelante, gracias. También recibo con mucho agrado a la doctora Mónica Cecilia Garza Martínez. Adelante, doctora, salúdenos de voz, queremos escucharle. Hola, buenas tardes, encantada. Gracias. Un placer. También está con nosotros, estimadísima, la doctora Alicia Hernández Montaño. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Usa tu voz. ¿Qué tal? Mucho gusto y buenas tardes a todos. Y bueno, también con un agrado total saludo al doctor Juan Antonio Valdivia Vázquez, que está también por acá con nosotros, donde vamos a tener la oportunidad de cerrar con él. Buenas tardes, doctor, salúdanos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos deseosos de escucharlos a todos y cada uno de ustedes. Bien, me voy a permitir a compartir una de mis pantallas porque me gustaría tomar en consideración todo el trabajo respetuoso y admirable que tienen cada uno de nuestros ponentes. El día de hoy, como les comentaba, vamos a iniciar con uno de nuestros panelistas, que es el doctor Charles da Silva Rodríguez, y en una petición especial y por respeto también a nuestros participantes, a todas las personas con las que estamos llegando, les hacemos un breve comentario de que el doctor Charles estará haciendo su ponencia y en el chat que nosotros tenemos durante de este webinar, les pedimos a los participantes que si tuvieran alguna necesidad de escribirle, comentarle, incluso felicitarlo, nos lo hagan llegar y nosotros se lo haremos llegar al doctor, incluso sus preguntas, dudas o comentarios. Bueno, ¿y quién es el doctor Charles? Fíjense que él es profesor asociado de la Universidad de Guanajuato aquí en México, es investigador del SNI de CONACYT, también es miembro del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura, España. Es investigador colaborador de SEMRI-UAP, estudio para las migraciones en Lisboa, Portugal, es revisor de la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba, postdoctorado en Filosofía Antropológica por la Universidad de Lisboa, doctorado por la Universidad de Extremadura con sobresaliente cum laude, felicidades, especialización en neuropsicología por el Instituto CRIAP de Lisboa, maestría en Psicología del Lenguaje y Logopedia por la Universidad Autónoma de Lisboa y la licenciatura en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Lisboa. Actualmente, y ayer tuvimos la oportunidad de trabajar en una pequeña conversación, trabaja con el tema de envejecimiento y cuidado del cuidador. También con trabajos escritos en 2 libros en envejecimiento. Esto es con base a la psicología y también otro en base a la neuropsicología. Y un libro más del cuidado que fue este último publicado, ambos con manual moderno. Trabaja también en el ámbito oncológico, el cuidado y la neuropsicología. Y en los 2 últimos años ha trabajado con temas estos de adicciones en esta perspectiva neuropsicológica y más asociado al ámbito de las sustancias sintéticas. Es de la Universidad de Guanajuato. Él es portugués de nacimiento, pero viviendo en México desde hace 6 años y anteriormente había estado hace 4 en España trabajando en la Universidad de Extremadura haciendo su doctorado. Perfecto. Entonces, pues, doctor, ahora sí, como la televisión, cámaras y micrófonos para usted. Adelante.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Fue de las mejores presentaciones que he tenido desde siempre. Gracias. Es un gusto, ¿no? Es un honor poder ser parte de este panel por las personas que están y también por la institución que representa el CENEP, ¿no? Entonces, muchas gracias. Les voy a hablar, o me gustaría hablarles de algo que me parece muy importante. Está asociado a la resiliencia, a las estrategias de afrontamiento, está asociado a una serie de situaciones que van también un poco más allá de la COVID-19, ¿no? La COVID-19 es una enfermedad que nos ha hecho perder una gran parte de nuestro ámbito social para la gran mayoría, y creo que este es el reto, ¿no? Bueno, siendo un poquito más claro, no divagando en mis palabras, pienso que en este momento el envejecimiento es un problema que está llegando a todo el mundo. Es un problema mundial, es una situación que necesita de una tendencia clara a la rehabilitación, a la reeducación y fundamentalmente aquello que los países, algunos países han realizado, que es una lucha sobre las políticas públicas, etcétera, para que el envejecimiento sea saludable, ¿no? Vemos el caso de Finlandia, Noruega, algunos países nórdicos donde la población adulta mayor es más de 25%, más de 5 millones de personas tienen 60 años o más y básicamente no existe envejecimiento patológico, ¿no? Es envejecimiento normal. Entonces, no hablamos del cuidador, no hablamos de cuidado, más bien el adulto mayor nos ayuda a cuidar, ¿no? Nos ayuda a cuidar la sociedad, el país, los jóvenes, etc. Bueno, dentro de esta perspectiva, gran mayoría de los países en este momento a nivel mundial y pues continente americano también no es una excepción, crece el envejecimiento, ¿no? Tenemos Uruguay, que es tal vez o probablemente el país más envejecido de este lado, pero tenemos a México creciendo 100% y tenemos, por ejemplo, a Argentina creciendo 130%. Tenemos una serie de comorbilidades, patologías, enfermedades que están atingiendo al adulto mayor, ¿no? Creo que tampoco no tiene solo que ver con las políticas públicas. Debemos pensar que hace 80 años el envejecimiento era de 40, ¿no? Las personas fallecían a los 46 años ya de muy, muy mayores. Entonces, en 80 años, nuestra esperanza de vida duplicó. Nuestro sistema orgánico continúa siendo el mismo, por supuesto, y nuestro estilo de vida, pues tampoco no es que haya mejorado, ¿no? Entonces, existe aquí un desequilibrio más o menos natural que nos ha hecho enfrentarnos a una serie de situaciones. Bueno, como les comentaba desde un principio, y esto como introducción a toda esta cuestión de la resiliencia y de los cambios, en países como por ejemplo Finlandia, la prevención no se realiza a los 50 años. Es decir, por esto tenemos envejecimiento saludable, porque la prevención se inicia en el primer día de nacimiento. Si bien es cierto que cognitivamente empezamos a envejecer después de los 35, 40 años, 45, dependiendo de los autores, también es cierto que biológicamente empezamos a envejecer en el día que nacemos, ¿no? Algunas células desaparecen, otras inician su proceso, su ciclo celular, pero existe un envejecimiento. Bueno, nos ha causado mucho impacto cada vez más porque pues, al aumentar la esperanza de vida se ha aumentado también la probabilidad de algunas enfermedades. La enfermedad oncológica es realmente uno de los puntos crasos, aunque también pudiéramos hablar de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, etc. Son una diversidad, ¿no? Y sí es cierto que a nivel de intervención, no solo psicoterapéutica, porque con los adultos mayores hablamos mucho más de intervención de rehabilitación neuropsicológica, de estimulación cognitiva, etc. Y si nos es más o menos fácil en la actualidad trabajar con adultos mayores con 80, 82 años debido a su reserva cognitiva, porque son personas que han durante su vida ejercido una serie de cambios fenomenales, ¿no? Fantásticos. Es casi impresionante pensar que en algún momento, para generaciones más recientes, ¿no? Es casi imposible pensar que hace algunos años, no tantos cuanto puedan parecer, las novelas, las series, las películas estaban en la radio, no estaban en la televisión, mucho menos en un portal
de Internet para que los pudiéramos ver. Que los periódicos, como los leemos hoy, no leíamos las noticias en Twitter o no leíamos las noticias en un periódico digital, teníamos que utilizar un periódico de papel que de antemano les digo que nos dejaba las manos completamente negras por la tinta, no nos permitía tener nada sobre la mesa, pues los periódicos eran muy grandes. Entonces, bueno, ¿todo esto para qué? Para decirles que existe un proceso de adaptación, de resiliencia, de adaptación, de afrontamiento del adulto mayor de hoy, en la actualidad, que es muy natural. Es decir, los adultos mayores se han acostumbrado a pasar por una serie de cambios. Algo que me gusta siempre llamar la atención, que creo que fue algo que todos nosotros pasamos de alguna manera, cuando escuchábamos música, no tiene tantos años como tal, lo escuchábamos en una cassette. No sé si se acuerdan, con la cinta, grabábamos, escuchábamos, y en algún momento de nuestras vidas, yo no recuerdo si tenía 18 o 19 años, alguien nos dijo, como noticia excepcional, se terminaron las cassettes. Ahora vamos a tener, señores y señoras, algo que llamamos CD, y esto es para toda la vida. Y fue, pues no fue verdad, ¿no? Un par de meses después teníamos los minidiscos, otros meses después teníamos los DAT, luego los DVD, luego las memorias, luego los teléfonos con la música, y yo solía hacer un chiste que dejé de hacerlo, que era que cualquier día tendríamos música en los tenis, pues ya existen, entonces ya ni siquiera le puedo hacer el chiste, ¿no? Si continuamos en esta velocidad es fenomenal. Ahora, los adultos mayores lo han logrado, ¿no? A veces hablamos de nuevas tecnologías y decimos, bueno, los adultos mayores tienen dificultad, no tanta cuanto parece, ¿no? A veces ellos logran controlar algunas aplicaciones de redes sociales, digo por mí, mejor que yo, ¿no? Yo siempre que necesito de algo de Facebook, pues le marco a mi mamá porque es la experta de la familia y es quien me dice cómo lo debo hacer. Entonces, tenemos un grupo poblacional con una capacidad cognitiva tremenda, porque han estado frente a alteraciones sociales, socioeconómicas, políticas, religiosas, es decir, se adaptaron. Y entonces, pues, rehabilitar a estos adultos mayores, en realidad lo he hecho con muchísimo gusto, es algo que me encanta. No es difícil. Realmente tenemos que preparar un buen programa de intervención, por supuesto, como cualquier programa psicológico, y lo aplicamos. Ahora, cuando me hablaron del panel, yo pensé, bueno, ¿y qué retos? No, realmente, el mundo va demasiadamente rápido, la sociedad, lo social, yo creo que se asustaría Darwin, ¿no? En este instante, de ver cómo la genética no puede acompañar el ámbito social porque es demasiado rápido. Pero pensar en retos, ¿no? A mí me llama la atención y pienso cómo serán nuestras intervenciones psicológicas, ¿no? La población cambió. Si hoy tenemos un adulto mayor que está acostumbrado a los cambios, a adaptarse, si estamos frente a un adulto mayor que tal vez si le preguntamos cuántos amigos tuvo en la vida, nos va a decir 10 o 12, no muchos más, pero buenos amigos, que cuando los necesitaba, él los tenía. Hoy, o dentro de 50 años, las personas que rehabilitaremos, y cuando les preguntemos, oiga, ¿cuántos amigos tenía? Probablemente nos van a responder 5,000 en Facebook, tenía 3,000 seguidores en Twitter, en Instagram otros 600, y les preguntamos, ¿y cuando necesitabas de algo, quién estaba a tu lado? Y no está, ¿no? Estamos viviendo una situación de vacío, diría yo, vacío emocional tal vez, una dificultad mayor en la regulación emocional, una dificultad mayor en la resiliencia, porque dejamos de experimentar realmente y pasamos a virtualizar en efectivo una serie de situaciones que son prácticas de la psicología, ¿no? Son fenómenos y son fenómenos naturales. Yo más que de la psicología me atrevería por ejemplo, a pensar en Derrida, ¿no? Uno de los grandes filósofos que decía que el ser humano es un animal de socialización. No puede vivir de otra forma, no puede vivir solo, no puede vivir aislado. Y me imagino que si él fuera vivo diría, no puede vivir solo con Facebook, ¿no? Necesita más, necesita integrarse, estar, hablar, ¿no? Tocar, sentir, ver. Es lo que utilizamos, son las ventanas, como ya algunos grandes autores, como por ejemplo José Saramago decía que la visión es la gran ventana para el mundo, ¿no? Es donde yo recabo la información y donde pues la puedo procesar.
Entonces, creo que a nivel de retos tenemos muchos retos en futuro cuanto a la psicoterapia, cuanto a la estimulación, cuanto a la rehabilitación, cuanto a cómo vamos, por dónde vamos, dónde queremos llegar y cómo vamos a ajustar, reajustar todo este proceso. Que nos haga pensar, y lo he dicho varias veces, que nos haga pensar este momento, ¿no? Esta contingencia del COVID-19, yo diría, bueno, nos ha hecho pausar, ¿no? Y importa, porque ahora nos preocupamos todos. Hemos escuchado una serie de llamadas de atención. Yo también he participado en estas cartas al editor, llamando la atención a una serie de cosas que son importantes, debemos tener cuidado, y muchas de las que se leen están relacionadas con el ámbito psiquiátrico, ¿no? Con la depresión, con la ansiedad, la falta de regulación emocional. Sí es una preocupación eminente porque estamos en contingencia, porque estamos cerrados, porque estamos con un distanciamiento social importante, pero no estamos por la COVID-19, ya estábamos hace muchos años, ¿no? Desde que existen redes sociales que estamos en este sistema. Y es curioso, no agradable, pero sí debemos ver los números. No soy un amante de la estadística, pero sí es importante verlos, ¿no? Ya ha aumentado el número de ideación suicida, ha aumentado los intentos suicidas, ha aumentado las alteraciones en la salud mental de los más jóvenes. Entonces, creo que pues, no debemos perder mucho más tiempo, diría yo, en mi humilde conocimiento, para empezar a ver que la COVID-19 únicamente nos abrió una cortina y nos está mostrando una realidad que existe hace mucho tiempo, que es un afastamiento social o de interacción social, llámese conforme a la orientación que podamos estar estudiando, viendo o reconociendo, pero existe, ¿no? Entonces yo creo que en este ámbito terapéutico, en el ámbito de la resiliencia, en el ámbito de aquello que nos trae hoy, hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar. Muchas personas se preguntan, ¿y cómo es esto de la intervención psicológica en Internet? No nos vemos, ¿no? Si existían una serie de directrices, que si saludamos al paciente, si no saludamos, si le damos un abrazo, si no damos, ahora pues ya se pone en cuestión el afastamiento, ¿no? ¿Cómo sociabilizar nuestros sentimientos, ¿no? Cómo sentirnos en un espacio, en un setting que no sea, bueno, de alguna forma protector, etcétera, etcétera. Entonces, mi perspectiva es que realmente, y esto es un poco lo que les quería traer, desde la perspectiva del envejecimiento, yo creo que se puede generalizar. Estamos frente a un cambio social, en primer lugar, ¿no? Creo que vamos a trabajar diferentes, salga vacuna, no salga vacuna, tengamos tratamiento al COVID, exista el COVID dentro de 6 meses o no, la sociedad cambió. Cambiamos en el sentido de que si había alguna reserva, algún miedo por muchas instituciones de decir, bueno, ahora lo vamos a hacer todo virtual, en este momento se terminó, porque realmente estamos viendo que funciona. Nuestra presentación con la maestra Target fue exactamente esto, ¿no? Nos agradeció y realmente es verdad, nos podemos encontrar desde varios lugares del mundo y pues desde este momento mis disculpas, no puedo estar en el panel precisamente porque tengo que estar en Argentina en un curso de tanatología y no tengo que tomar el avión, realmente estaré aquí, estaré con ellos, estaré con los estudiantes y será excepcional. Ahora, ¿servirá para todo? Todo será virtual, todo tendrá este aspecto. La psicología podrá en sus bases poder trabajar en la virtualidad. Las personas podrán cambiar su estilo y hace rato lo decía un poco bueno, no como chiste, pero para hacer reír, ¿no? Que Darwin estaría muy preocupado los días de hoy y tiene que estarlo, porque realmente la sociedad va tan rápido que cuando nos acostumbramos, y el ejemplo del CD fue exactamente, cuando nos acostumbramos al CD, nos trajeron el minidisc. Entonces tiramos los CDs a la basura y nos compramos los minidisc. Luego, 6 meses después, la data. Luego, la memoria. No nos dejan o no existe un espacio necesario a la estructura cerebral, al ámbito orgánico, a la persona, al ser, a lo que somos,
a adaptarnos y ya nos están cambiando los roles, ¿no? Nos acostamos en algún día de diciembre de 2019 pensando la próxima semana estoy en Monterrey porque tengo una ponencia y pues ya hace mucho que no voy a Monterrey y me despierto sabiendo que ya no puedo salir de casa, ¿no? Entonces, la velocidad con que las cosas se van generando también importan para nuestra capacidad de adaptación a los procesos de resiliencia, a los procesos de si somos capaces o no de hacer frente a una serie de situaciones y si las soluciones que nos traen son las mejores, ¿no? Si en línea, si el producto, bueno, no sabría. Doctor, Vimos... lamento informarle que estamos le doy un minuto, ¿qué le parece? Okay. Para que nos dé un cierre breve y para que no se le vaya a hacer tarde tampoco con los argentinos. No, Adelante. muchas gracias. Si no me distraigo y continúo. Muchas gracias. Entonces, sí, para cerrar, porque tenemos otras personas que nos van a hablar y seguramente también nos van a ilustrar mucho sobre este tema, sería importante, yo creería, aprovechar este momento, no solo para el envejecimiento, yo creería que para los jóvenes, para los adultos, para tantos fenómenos psicológicos que tenemos nosotros que trabajar, empezar a visualizar, a vislumbrar situaciones de cambios, situaciones de adaptación, nuevas formas y nuevas personas y nuevos problemas psicológicos, ¿no? Porque si en algún momento teníamos, no sé, problemas tan reales como un joven que pues, su novia lo había dejado y bueno, pues con eso trabajábamos, hoy pues en la virtualidad, ¿qué será, no? Es decir, me dejó mi avatar, ¿quién me dejó? ¿Cómo me dejó? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, esta sería mi pequeña aportación y esencialmente que pensáramos un poco en los adultos mayores. También creo que dimos prueba de que nos preocupamos con toda la gente, menos con los adultos mayores en esta situación de COVID-19. No estamos preparados, eso también es efectivo y es una prueba de fuego para nuestra Organización Mundial de la Salud, nuestras secretarías, en fin, prepararnos mejor y pensar Psycho maravilloso con 5 personas fue gracias al trabajo de los adultos mayores hace unos años, no solo fuimos nosotros. Bueno, y con esto, muchas gracias a todos, encantados de estar aquí y pues esperemos que nos veamos muy pronto. Con el favor de Dios así será. Que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito y sobre todo ese momento importante como tal vez todos nos vamos a hacer algún día la pregunta, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó este cambio? Tal vez lo constante en nuestra vida, y no lo dije yo, lo dijo Frank, Víctor Frank, lo constante en nuestra vida es que siempre estamos cambiando. Entonces, pues un éxito, muchísimas gracias, doctor Charles, un placer estar acá con usted y en este momento le vamos a dar lugar también a la doctora Mónica, que ya también por ahí la vemos conectada y lista para que nos pueda aportar toda esta parte de su participación. La doctora Mónica Cecilia Garza Martínez, ella es psicóloga general por la Universidad de Monterrey, máster en terapia breve sistémica y máster en liderazgo positivo. Ella es certificada en fundamentos de psicología positiva, organizaciones positivas, el origen psicológico de las enfermedades y tanatología. Es fundadora de Innovación Psicológica y Educativa Aplicada, en sus siglas IPEA, Centro de Psicoterapia para Adultos y Parejas, cursos y talleres de temas relacionados con bienestar, desarrollo humano, tanatología y psicología general. Es cofundadora Reach HR, consultoría organizacional, en temas de recursos humanos, psicología positiva y desarrollo humano y cofundadora de Positive Experts, consultoría en organizaciones positivas y prevención y cumplimiento de la NOM 035. Hay que estar actualizados. También ella es maestra de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad TecMilenio y facilitadora del Instituto de Ciencias de la Felicidad. Cofundadora de la página Necesito Psicólogo para ofrecer sesiones grupales e individuales de salud mental sin costo para las personas que se han visto afectadas por la contingencia de salud ocasionada por el COVID-19. Me gustaría solamente
compartir con ustedes algo pensando en este maravilloso currículum que acabamos de ver y escuchar. Un momento de amor propio puede cambiar todo tu día. ¿Qué parte de ti necesitas para recibir este amor hoy? Le doy la bienvenida a la doctora Mónica Cecilia Garza Martínez. Adelante, doctora. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Tai. Gracias por la presentación, por la invitación y por todo. Oye, nada más, ¿ustedes presentan o yo presento? Si le parece bien, doctora, usted adelante. Yo, perfecto. Va, ahí va. Muy bien. Pues traje una pequeña presentación nada más para ordenar las ideas. Cuando me hablaron del panel dije, ¿qué voy a hablar? ¿No? O sea, en cómo lo voy a aterrizar todo. Y pues bueno, pensando desde el punto de vista de la psicología positiva, pues me gustó mucho lo que habló ahorita el doctor Charles, sobre todo lo de la adaptación, ¿no? Cómo vamos nosotros adaptándonos desde la diferente circunstancia de vida y del diferente el momento de vida en el que estamos, pues bueno, vamos adquiriendo todo. Entonces, pues bueno, prácticamente nos toca hablar de resiliencia y algo que me gusta, una definición que quizás no es de las más conocidas o escuchadas, pues es, número uno, quiero resaltar varios puntos, reducir la vulnerabilidad, ¿no? Cuando las experiencias del medio, y ahí pongo este ejemplo de la cáscara de plátano en el piso, porque pues es algo que es algo que utilizo mucho con los pacientes, ¿no? El ver que el mundo está lleno de cascaritas de plátano y que depende de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las pisamos? ¿Qué pasa cuando nos resbalamos? Y pues hay que encontrar esta manera de levantarnos, ¿no? También en esta definición, pues es superar el estrés, ¿no? O superar esa adversidad que estamos enfrentando y tener un resultado relativamente bueno a pesar de la experiencia de riesgo. Entonces creo que esta definición queda específicamente con el momento de vida que estamos ahorita atravesando, ¿no? Queda específicamente con este momento que hay riesgo, que hay vulnerabilidad, que hay estrés, que hay adversidad allá afuera y pues cómo lo estamos nosotros viviendo y pues saber que tenemos nosotros los recursos y las medidas necesarias para salir adelante. Y me gusta mucho esta frase, que la resiliencia no nada más es sobrevivir, sino también florecer. Y aquí les quiero contar esta pequeña historia. Estas flores me las regalaron en mi cumpleaños y cuando las pasé al jarrón se me rompió, ¿no? Aquí pueden ver cómo este tallito está doblado y yo pensé que las florecitas se iban a morir, ¿no? Pero las dejé. Y pues resulta que no, con los días fue agarrando más firmeza, fue volviendo a nacer y al final de cuentas terminó la florecita, el tallo no se recuperó, pero la flor sí, ¿no? O sea, la flor no murió, ahí quedó, entonces me encantó y pues bueno, ya que ando buscando lo positivo en todo, pues le tomé una foto para representar esto, ¿no? Como si una florecita puede sobrevivir cuando el tallo está doblado, pues entonces el ser humano podemos también florecer a pesar de lo que nos pase, ¿no? Y bien decía Tylo de Víctor Frankl, claro que podemos, ¿no? Claro que podemos nosotros encontrar y adaptarnos a este nuevo ambiente, a este nuevo modo de sobrevivir. Y bueno, en psicología positiva vemos la resiliencia como recuperarnos, aprender, aplicarlo e incluso transformarnos, ¿no? Y ahí es cuando ya terminamos de cumplir o de vivir este proceso de resiliencia y adversidad. Y pues bueno, eso es a lo que los quiero invitar el día de hoy y también pues reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué pérdidas hemos tenido ahorita en estos meses? Ya el doctor Charles habló de varias pérdidas que hemos tenido, ¿verdad? Y pues obviamente esas pérdidas nos van a causar un sufrimiento. Entonces, ¿de dónde viene ese sufrimiento que yo estoy teniendo, no? ¿Viene de algo que tenía y que ya no tengo? ¿O viene de algo que quiero y que no he logrado? Entonces, eso, cuando logramos identificar de dónde viene y podemos tener un poco más de claridad, pues podemos avanzar y podemos recuperarnos y podemos salir nuevamente a la vida, no podemos recuperarnos, podemos aprender y pues creo que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Identificar de dónde viene. Y bueno, aquí este amigo que todos conocemos, Einstein dijo alguna vez, ¿no? Que en medio de la dificultad es donde está la posibilidad. Entonces, ya detectando por qué sufro, qué es lo que pasa, pues ahora qué posibilidades tengo de sobrevivir, de cambiar, de modificar, para poder
nuevamente, pues seguir adelante con este nuevo aprendizaje y con esta nueva transformación. Y bueno, pues aquí me gusta mucho el enfoque en soluciones, me gusta mucho el enfoque de utilizar y saber que todos tenemos recursos que nos van a ayudar a salir adelante, ¿no? Todos ya los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Descubrirlos. Algunos tenemos que a lo mejor sacudirlos un poquito, a lo mejor ponerles un poco de abrillantador, pero los recursos ahí están. Entonces, ¿qué enfoque nos ayuda y nos invita a reconocer cuáles recursos tengo y a partir de esos, pues, activar mi resiliencia? Entonces, pues, con esto nos damos cuenta que la psicología positiva tiene un enfoque de recursos personales que se refiere a fortalezas de carácter, emociones y relaciones positivas y el significado de la vida. Si nosotros nos conectamos con estos recursos que todos tenemos y que todos podemos poseer, pues podemos conectarnos nuevamente con nuestro proceso de resiliencia. Entonces, pues parte de la invitación y parte de las estrategias resilientes, ¿verdad?, que hoy les quiero compartir, pues se basan en esas áreas que promueve la psicología positiva, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a activar nuestra resiliencia, ¿no? Cuando vi ahí el título, estrategias para ser más resiliente, pues dije, claro, estas nos pueden ayudar bastante. Y pues bueno, la primera que les quiero compartir es el optimismo, ¿no? Por ahí Seligman, que es considerado el padre de la psicología positiva, pues tiene una amplia investigación en el optimismo. Todos podemos ser optimistas y creo que cuando decimos todos tenemos estos recursos, ahí está. Algo importantísimo del optimismo, y el mismo Seligman nos dice, pues que se puede aprender, ¿no? Yo puedo aprender a pesar de que me levante y que vea el camino pesimista, o que me levante y de repente ande ahí de mal humor, o ande enojada, o triste, o deprimida, lo que sea, podemos tener esta visión optimista, que tiene tres partes, ¿no? Que es cuando podemos nosotros explicar lo que nos sucede de manera temporal, o sea, que es nada más en esta ocasión. Puede ser algo acotado, o sea, es nada más en esta situación y no es algo general, y que también es externo y no nada más por consecuencia mía, ¿no? Nada más porque yo tengo esa responsabilidad. Entonces, cantando todo el día, ¿no? Que fue lo que muchas veces tendemos a pensar así del optimismo, sino de pensar qué explicaciones podemos dar al explicar de esta manera. Entonces, por ejemplo, ahorita una explicación más optimista de la situación en que estamos con el distanciamiento social podría ser, ok, en estos meses que quedan o en estos meses que nos faltan por vivir, ok, pues no podemos convivir tanto físicamente o presencialmente con los demás, ok, es porque hay un virus y porque tenemos que cuidarnos. Y entonces esa explicación ya nos da más, ¿no? O sea, no es que yo no me pueda convivir con alguien porque yo no tenga la capacidad o porque nadie me quiera o porque no me quieran invitar a las fiestas, es simplemente por otra causa que no soy nada más yo. Entonces, cuando hacemos y cuando podemos explicar lo que nos sucede desde este sentido, pues claro que estamos activando nuestra resiliencia, ¿no? Estamos encontrándole una explicación a lo que está pasando más optimista y eso nos va a ayudar a ¿qué? A conectarnos con la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es buscar a esas personas que son las indispensables en mi vida, identificar esas redes de apoyo que tengo, que son básicas, y que nosotros cuando queremos ser resilientes necesitamos este grupo de apoyo, ¿no? Por ahí decía, hay varios que lo dicen, pero no podemos estar solos, ¿no? Necesitamos socializar. Seligman, de hecho, dice, ¿no? Que parte de lo que nos hace felices o que nos hace florecer, pues se hace con otras personas, ¿no? Entonces, al identificar quiénes son estos indispensables en mi vida, pues ya estoy teniendo esta oportunidad de seguir compartiendo, de seguir platicando, de seguir trabajando en este proceso, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos pasa, oye, estoy triste, necesito hablar con alguien, estoy enojado, necesito irme a desahogar con alguien. Y también buscarlos para lo positivo, ¿no? Entonces, recordemos, esta es una época de distanciamiento social, no de aislamiento, ¿no? O sea, no estamos aislados, no nos dicen no hables, no nada, simplemente pues trata de evitar lo presencial. Entonces, definitivamente tenemos todo esto que decía Tai en el principio, ¿no? Estas redes sociales que nos pueden acercar y todo, y ahí están estos indispensables y nos ayudan a mantener nuestra resiliencia.
Entonces también el generar ambientes positivos dentro de donde yo esté. Insisto, no hablo de una positividad de estar bailando y aplaudiendo todo el día, pero sí de generar o de contemplar las emociones positivas, ¿no? Las emociones positivas son estas 10 propuestas por Barbara Fredrickson. Y pues ella lo que nos dice es, cuando tú generas alguna de estas emociones, tu círculo se amplía, ¿no? Tu conciencia, tus habilidades cognitivas y todo crece y tenemos más probabilidad de encontrarle solución a lo que está sucediendo. Entonces, imagínate, y creo que todos hemos pasado por ahí, de repente estamos enojados, estamos tristes y no vemos una solución, ¿no? Es bien difícil encontrar qué hacer o para dónde ir o tener alguna idea. Y si generamos un momento de gratitud, de serenidad, incluso de diversión, podemos tener esa capacidad de solucionar lo que está pasando ahí. Entonces, pues bueno, de esta manera, al generar estos ambientes positivos, estamos siendo más resilientes también. Entonces, si se fijan, todos estos son recursos que sí tenemos. ¿Ok? Me regreso al principio. Tenemos todos estos recursos, es nada más descubrirlos y sacarlos a relucir para poder seguir en este camino. Y la tercera estrategia que les quiero compartir, pues es el desarrollar nuestras fortalezas de carácter, ¿no? Son todas esas cualidades morales que tenemos como personas, que ahí están, que los demás ven en nosotros y que podemos desarrollar. Entonces, algo que me parece importante es poder desarrollar estas 3 para poder activar nuestra resiliencia, ¿no? Primero que nada, la valentía, que la valentía nos ayuda a hacer las cosas que nos dan de repente miedo o nos ayuda a enfrentar esas situaciones donde tengo que sacar adelante y tengo que defender lo que yo creo, ¿no? Mis creencias, mis pensamientos, mis ideas, mis conductas. Entonces la valentía nos va a ayudar a eso. Y la valentía es esencial para activar la resiliencia. La esperanza, aparte que es una emoción positiva, pues aquí nos va a ayudar, ¿no? En este momento necesitamos desarrollar esta esperanza y no es una esperanza cursi y volátil, ¿no? Es una esperanza aterrizada de saber qué es lo que yo quiero hacer y qué tengo que hacer ahorita en acciones para tener un futuro mejor, para saber que lo que yo haga ahorita va a impactar en ese futuro que yo quiero y que por lo pronto, pues ahorita podemos encontrar muchas maneras de trabajar nuestra esperanza por medio de metas, por medio de objetivos en particular que queramos alcanzar. Y por último, la autorregulación. Entre más regulados seamos, más resiliencia vamos a poder tener, ¿no? Entonces, obviamente hay 24 fortalezas. Si les interesa, luego les comparto dónde hacer el test de las fortalezas. Pero en específico estas 3, hay investigaciones que nos dicen que estas 3 están relacionadas con activar la resiliencia y con ayudarnos a pasar por estos momentos que estamos viviendo. Entonces, bueno, creo que no suena muy descabellado el hacer acciones o el tener acciones que nos ayuden a desarrollar estas 3 y que nos ayuden a ser más resilientes, ¿no? Y algo importante de las fortalezas de carácter, pues es que todas las tenemos. Entonces, nada más es cuestión de desarrollarlas y de utilizarlas con mayor conciencia. Entonces, volvemos nuevamente a que ya tenemos los recursos y los puedo poner en acción. Y pues bueno, con estas 3 estrategias nos damos cuenta de cómo estos eventos actuales, crisis, desastres, enfermedades, como decimos con los pacientes, ¿no? Que es un sube y baja de emociones. Es una montaña rusa de emociones que a veces va muy rápido, a veces va más lento, pero ahí está la montaña, pues nos va a ayudar. Nos van a ayudar y son más comunes de lo que creemos, pero tenemos esas herramientas y tenemos esa capacidad de salir adelante, ¿no? Tenemos esa capacidad de crecer. Y pues bueno, como soy maestra, pues les vine a dejar una tareita, ¿no? Se van a ir con una pequeña tarea para trabajar en su resiliencia. Les recomiendo que lo hagan. Y pues vamos a hacer un plan de acción, ¿no? Súper sencillo. ¿Qué recursos personales sí tienes? ¿No? Date un momento de reflexión, date un momento hoy en la tarde o al rato de ver qué es lo que sí tienes ahorita, qué recursos sí tienes. Puedes reflexionar en estas 3 estrategias que te acabo de compartir, en la que nos compartió el maestro Charles y las que van a compartir la doctora Alicia y Juan Antonio, y ver de qué manera todo eso lo puedo concretar y para yo activar mi resiliencia, ¿no? ¿Qué recursos quiero desarrollar? Identifícalos, búscalos y di, órale, yo quiero desarrollar esto y haz una nueva acción que quieras y compromisos para seguir adelante. Entonces, eso claro que te va a ayudar a desarrollar esa resiliencia y a saber que pues tener esperanza nos va a ayudar y nos va a mover a todos, ¿no? Y ya nada más por último, dejarlos con esta frase de no se trata de sobrevivir, sino de crecer, transformarnos y aprender
lo que tengamos que aprender para poder superar esto que estamos superando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Creo que sí viene el tiempo. Excelente. Y pues bueno, invitar que todos tenemos estos recursos, ¿no? Ese es el mensaje, aunque ya se hayan mareado, ese es el mensaje, todos los tenemos, hay que hacer conciencia, 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 y eso va a activar la resiliencia. Entonces, pues muchas gracias. Maravilloso. Si yo tuviera un efecto de aplausos, tanto para el doctor Charles como para usted, doctora, clap, 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 los haríamos en este momento, en escena completa. Muchas felicidades y también esa parte me gustó mucho. Todos tenemos estas fortalezas de carácter, es hora de reactivarlos, es hora de estar valientes, es hora de tener esperanza y eso, regularnos, ¿no? Porque los pies sobre la tierra, por ahí los comentarios la felicitan también y hago extenso esto para usted. Siéntase tranquila, le salió perfecto y además en tiempo y forma hasta para que yo me eche una palabrita, ¿verdad? Aquí. Ahí pensé en ti. Muchas gracias. Pues continuamos con nuestros panelistas. Muchas gracias, doctora Mónica. Ahora les quiero compartir que voy a presentarles también de acá, también de nuestra región, de la región noreste, a nuestra queridísima, la doctora, momento, ¿verdad? Claro que sí. La doctora Alicia Hernández Montaño, ella es licenciada en psicología. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene maestría en terapia breve sistémica por el Instituto Milton Erickson de Monterrey, Nuevo León. Yo también soy de allá, del Meritito Norte. Ella es doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila. Me quito el sombrero. Es profesora investigadora de tiempo completo de la misma universidad. Es miembro SNI, nivel C, y miembro del Cuerpo Académico Salud Mental. Actualmente, ella es catedrática investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila y coordinadora del Departamento de Posgrado de la Maestría de Psicología Clínica con acentuación en terapia cognitivo-conductual. Ha participado en proyectos para la creación de modelos de atención psicológica de familias, en este caso mujeres y niños, en condición de violencia doméstica. Su trabajo de investigación versa en torno a la temática de la salud, la familia, pareja e identidades de género. Su productividad se traduce en varios capítulos de libros y artículos de investigación en revistas especializadas en psicología. Nos quedamos con ganas por el Congreso de conocernos personalmente, pero es para mí un placer dejarle ahora sí cámaras y micrófonos, doctora. Un placer, bienvenida, adelante. No te escuchamos. Ábrenos el micrófono, por favor. Ok, y ahora sí, ¿verdad? Me escucho y me veo. Perfectamente. Muy adelante. Bien, pues, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para compartir en esta tarde la plática que voy a dar en ese momento. Y pues bueno, mi plática se titula La pareja y me voy a centrar en estrategias resilientes desde un enfoque sistémico vincular. Y bueno, a lo largo de estos webinars ya hemos estado escuchando acerca del impacto que prácticamente ha tenido la pandemia en casi todos los ámbitos de la vida social de las personas del mundo, ¿no? Pero no solamente nos podemos referir que es una crisis sanitaria, económica o social, sino que este fenómeno ha venido a trastocar la intimidad y las relaciones de pareja. Y lo que voy a hacer con esta plática, de manera sucinta, la voy a dividir en dos partes. En un primer momento voy a hablar de las investigaciones que se han estado realizando a partir de este fenómeno de la pandemia y cómo se han ido trastocando precisamente estas dinámicas para que a partir de un segundo momento del análisis de estas investigaciones se pueda hacer una propuesta de intervención frente a estas nuevas normalidades que finalmente ya nos dimos cuenta que van a ir cambiando a lo largo de estos siguientes meses o años. Fíjense bien,
Durante la contingencia hay factores, se han identificado factores de riesgo que podemos ubicarlos como estresores individuales, estresores externos que vienen a impactar de manera individual, pero al momento que impactan de manera individual, pues obviamente impactan en las relaciones que ese individuo establece dentro de su espacio privado que tiene que ver con la familia. Y si nos damos cuenta, prácticamente estamos encontrando que es la reducción de los ingresos familiares lo que se asocia directamente con el aumento del consumo de alcohol, el incremento de la violencia doméstica, el intento suicida, los síntomas de estrés postraumático y la depresión. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que esta pandemia ha venido, o este confinamiento prácticamente, lo que ha venido es a generar cambios en la dinámica familiar de la pareja. ¿Cuáles han sido estos cambios? Pues bueno, a partir de que se declara la sana distancia, todos nos regresamos a las casas y comenzamos a convivir 24 horas al día. ¿Qué sucede? Se instala el teletrabajo en la casa, los niños comienzan a estudiar en línea dentro de casa y eso obliga a las familias y a las parejas de alguna manera a reorganizarse de manera urgente para poder continuar de alguna forma cubriendo con las metas que nos requiere cada una de las áreas en donde nosotros nos desarrollamos. Fíjense, hay algunos estudios que nos dicen que las parejas no cambiaron drásticamente su dinámica, sino que la forma en que funcionaban previamente se vino a intensificar, ¿sí? Y lo que hizo fue marcar dos caminos. Un camino positivo que tiene que ver con positivo cuando existía comunicación y entendimiento, pero también un camino negativo cuando ya previamente existían conflictos y malos entendidos. De tal manera aquí me gustaría empezar ya un poco con datos como más duros, empezar a desdibujar cómo se ha ido moviendo precisamente este ámbito. Voy a citar el estudio de Rodríguez y Rodríguez, que tiene que ver, que el objetivo fue analizar la intimidad y las relaciones de pareja durante la pandemia. Me parece que es un estudio muy interesante porque fíjense bien, voy a analizar solamente 4 de los componentes. Nos habla en un primer momento sobre los cambios de vida que se les preguntaba a los entrevistados. Si se fijan, más de la mitad de la población comentan que a partir de la pandemia ellos colaboran más, empiezan a colaborar con la pareja. El 62% habla de que tiene más tiempo para platicar. Y también más de la mitad de los encuestados nos mencionan que cada uno hace lo que quiere de manera individual. Este último, pues de alguna manera tiene una lectura donde podemos pensar que denota también el respeto por la individualidad. Pero vámonos a un segundo componente, nos dice razón de tensiones o conflictos. A partir de estar todo el tiempo en casa, ¿sí? 7 por 24, ¿no? Y entonces nos habla que hay una cuestión externa que tiene que ver con el estrés por el encierro. Un 29% tiempo frente al celular y un 28% nos habla de la falta de temas comunes de conversación. Aquí es donde ya me quiero empezar a detener para que podamos ver como este desdibujamiento que nos puede llevar a una propuesta más concreta. Fíjense bien, el 68% colaboraba, o más de la mitad de la población encuestada, sí, empezaron a platicar más y a colaborar más en pareja. Esto lo podemos ver precisamente como estos factores positivos que pudieron no sé, podríamos hablar como de estos factores protectores. Sin embargo, cuando esta comunicación empieza a decrementarse, obviamente empieza a aparecer la tensión y el conflicto. ¿Por qué? Porque no hay temas para poder conversar, ¿sí? De manera conjunta. Vuelve a aparecer el tema de la comunicación cuando se les preguntaba si había un motivo que pudieran estar pensando, quizás solamente pensando en separarse o en divorciarse. Y volvemos otra vez, el 50% de la población hablaba que si había un deseo de divorcio era precisamente por la falta de comunicación que se pudiera estar presentando a lo largo de la relación. 35% la aparición de una nueva persona y 33% diferencias de intereses. El componente de la percepción del cambio en la sexualidad
es bien interesante porque si ustedes se acuerdan, en un inicio cuando empezamos con este confinamiento, empezaron a surgir los rumores de que pues iban a nacer muchos niños, ¿no? De que el confinamiento nos iba a llevar a tener más frecuencia de vida sexual con la pareja porque pues estábamos 24 horas del día. Sin embargo, este es un componente que no se modificó, es decir, se mantuvo, ni incrementó ni decrementó. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasaba? Que, ¿cómo la percibían ellos? Pues decían, tenemos menos privacidad, porque si tenemos a los niños, a los chicos en casa, pues entonces los horarios se van también modificando y entonces pues se van durmiendo más tarde y por lo tanto nosotros tenemos menos privacidad. Tenemos menos tiempo porque la organización en la casa ya no se distribuye en tiempos de oficina, sino que son un continuo de trabajo. Un elemento bueno es la conversación sobre nuestra vida sexual. El 29% hablaba de que había más estrés y el 21% de que había cansancio. Entonces, a partir de estos datos, que a mí me parecen bien interesantes, si se van fijando, vamos identificando el tema de la comunicación. Pero el tema de la comunicación no solamente es la parte de el intercambiar temas, sino que a partir de la comunicación nos podemos de alguna manera conectar. Un punto bien interesante de este estudio es que se dividió la población en dos grupos, o el estudio, el análisis que hicieron, lo hicieron en dos grupos. Un primer grupo era las parejas que tenían de 1 a 9 años de casados. Y el segundo grupo era las parejas que tenían de 10 años de casados en adelante. Entonces, lo que ellos van encontrando en estos datos que les estoy mostrando es que las parejas que tenían 10 años o más eran los que mantenían un nivel de satisfacción más alto, no decrementó, ¿sí? No disminuyó su satisfacción. Sin embargo, las parejas que tenían de 1 año a 9 años de casados fueron los que más resintieron. Ahora, ¿qué podemos concluir de estos datos? De alguna manera podemos empezar a concluir que finalmente el grado de satisfacción de la relación de pareja puede estar asociado al grado de la intimidad con la cual se van relacionando. Un poco retomando la perspectiva triangular de las relaciones de Stenberg, en donde nos va hablando que hay 3 componentes en la vida de la pareja, 3 componentes que si se van de alguna manera combinando equitativamente, ¿sí? Esto nos puede dar una relación sólida con un nivel de satisfacción alto. Entonces, esto, les digo, a partir de estos estudios que se están dando, nos pueden dar paso a que por ahí podemos comenzar el apoyo a estas familias, a estas parejas, para que de alguna forma puedan empezar a afrontar diversos cambios que se han dado a partir del confinamiento, ¿no? Entonces, fíjense bien, en este sentido, podemos también decir que la experiencia de confinamiento también adquiere tintes positivos cuando justamente la intimidad se profundiza y se intensifica. Y por eso no es de extrañar que las parejas de 10 años en adelante tuvieran una mejoría en la relación durante el encierro, ¿no? En este encierro, periodo en que no se descarta la presencia de emociones quizá negativas, ¿no? A lo mejor el miedo, el riesgo, el estrés, pero nos está dando la hipótesis de que cuando hay una relación fuerte, sólida, con un nivel de satisfacción y un nivel de intimidad fuerte, puede ser un espacio que a nosotros nos permita afrontar el estrés de la vida de manera compartida con la pareja. De ahí que la pregunta es, ¿hacia dónde podemos caminar? Y entonces decimos, ante el aislamiento y la distancia social como requerimientos para cuidarnos y cuidar a los otros, es decir, el no tener esta convivencia frecuente de cara a cara con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, con mis amigos, sino que simplemente hay una convivencia, pero no como la que teníamos antes. Entonces, ante este aislamiento, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Regresar al fortalecimiento y construcción del vínculo en la pareja. Hacer esto e intervenir en esta parte nos daría o estaríamos persiguiendo que a partir de esta construcción y fortalecimiento del vínculo en la pareja, eso permitiría mejores estrategias
para afrontar el manejo del estrés. El manejo del estrés que viene del exterior, pero también el manejo del estrés que viene del cambio de la dinámica que se está dando, ¿no? Esto llevaría también al incremento de experiencias positivas, emociones positivas y obviamente incrementaría también o por lo menos mantendría el nivel de satisfacción en la relación de la pareja. De tal manera que, bueno, una propuesta en esta parte como más propuesta terapéutica sería regresar desde esta visión de la teoría del apego, regresar precisamente a fortalecer esta conexión, ¿no? En ese sentido, el apego o empezar a construir apegos más seguros en función de la relación de pareja, entendiendo el apego como un vínculo muy particular en el que nos une solo a personas muy cercanas, en este caso la pareja, pero que de alguna manera tiene, ¿sí?, el objetivo de dar seguridad, generar calma y regulación emocional en los momentos de mucha intensidad y habilitar mejor nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces, trabajar en ese sentido sería brindarle también a la pareja un espacio seguro donde pueda de alguna forma refugiarse frente al estrés que estamos teniendo, refugiarse y a lo mejor compartir con esta pareja las preocupaciones, quizá el estrés que le está generando tanto de fuera como dentro. Entonces, esta propuesta sería el retrabajar la parte de nuestra pareja como base segura, como un aspecto que tendría que ser convertirnos en parejas resilientes para mi pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos de alguna manera lograr? Pues obviamente tendríamos que tener una conexión emocional que tiene que ver con lo que se busca a veces es tener el tiempo para compartir. En este momento tenemos el tiempo para compartir, pero no solamente es una cuestión de compartir un espacio y un tiempo, sino que tiene que ver con una actitud que tenga que ver con el estar más abierto y receptivo hacia mi pareja, esta capacidad de podernos conocer en la intimidad para poder de alguna manera después reconocernos como pareja. ¿Qué implica esto? Que tú aprendamos a observar a nuestras parejas, a conocer a nuestras parejas, a deleitarnos en esos momentos que estamos teniendo, no en todo el día, porque obviamente no es como una situación en donde todo el tiempo estemos como en esta como conexión que se pueda convertir como en una invasión de la intimidad del otro, ¿no? Pero sí aprovechar esos pequeños momentos que probablemente el ritmo de vida que íbamos teniendo nos lleva a esta parte de la desconexión por estar distraídos en otros elementos o estar buscando nuestras fuentes de satisfacción fuera. Compartir nuestra vulnerabilidad, organizar mis emociones a tu lado. Y entonces, ¿cuál sería como uno de los elementos a trabajar? La parte de la receptividad emocional. Y entonces, ¿a qué nos referimos? Tiene 3 elementos que pudiéramos de alguna forma fortalecer. Voy viendo mi tiempo. Ok. Estamos todavía en tiempo, doctora. Te quedan exactamente 5 minutos. Adelante. Okay. Muy bien. Entonces, en esta propuesta en donde, les digo, surge a partir de los datos que ya estamos observando, que nos están dando las dinámicas cambiantes a partir de esta pandemia, regresar a esta habilitación en las parejas de esta receptividad emocional, que tiene que ver con 3 elementos: la disponibilidad, el involucramiento y la receptividad. ¿A qué significa? La disponibilidad es la pregunta, ¿puedo llegar a ti? Es decir, que tengamos la capacidad de poder atender, poder observar, poder conectarme, poder estar disponible para mi pareja en los momentos de estrés. Entonces, acordémonos bien, ¿qué significa esta base segura con mi pareja? Significa que cuando yo estoy desregulado emocionalmente, yo pueda tener esta base segura que me ayuda a mí a regularme y a regresar a un momento de calma. Pero yo, para poder acercarme a mi figura de apego, a esta figura que para mí significa o que es muy importante, yo, para poder acercarme a ella, necesito que el otro sí tenga disponibilidad, que yo pueda leer en él que está dispuesto a escucharme, que cuando yo lo necesito, él pueda tener esa disposición de ayudar a regularme en ese momento. Se necesita escucha y presencia. Entonces, presencia, no solamente el estar compartiendo el espacio 24 horas, sino la presencia psicológica, la presencia emocional en ese sentido. Receptividad, la pregunta es, ¿puedo confiar en que me responderás a nivel emocional? Si hay conexión, consuelo, leer las señales de cercanía,
ser base segura para mi pareja y ser la persona amada. Involucramiento, ¿no? Puedo saber que me valoras y estarás a mi lado, ¿sí? Entonces el involucramiento tiene que ver con esta confianza de que me puedes responder, contactar al otro, aun sin estar juntos hay Wi-Fi. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando no estamos en el mismo espacio, a lo mejor están las parejas que ya empiezan a salir fuera de casa porque tienen estos trabajos de 50% trabajo adentro y 50% afuera, o aquellos que ya regresaron al trabajo, esta capacidad de Wi-Fi, es decir, me puedes pensar, puedes estar pensando en mí, me tienes presente, sí, compartir alegrías y penas y correr riesgos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con el fortalecimiento de la intimidad y que el fortalecimiento de la intimidad tendría que partir de ser una base segura para mi pareja, y ser base segura en mi pareja significa que cuando yo necesite de ti pueda hablar, pueda comunicarme. ¿Y qué es lo que va a favorecer la comunicación? Que yo pueda percibir que tengo una pareja que me puede escuchar sin criticarme, que se puede conectar conmigo en el momento en que inicie una conversación, que puede darle seguimiento a la conversación cuando estamos hablando, que me puede mirar, que me puede tocar, que me puede retroalimentar, porque la comunicación no solamente es compartir temas, la comunicación tiene que ver con una conexión. Cuando nosotros estamos conectados, damos paso al siguiente punto. Es más fácil tener acuerdos en los conflictos cuando lo estoy haciendo con un amigo, cuando lo estoy haciendo con alguien que no me amenaza. Entonces, el punto principal para trabajar sería fortalecer la intimidad. Después de fortalecer la intimidad, pudiéramos pasar de manera más fluida al manejo de los conflictos. Entonces, en esta pandemia, la pregunta ¿es oportunidad o conflicto? Es una oportunidad para renovar el contrato conyugal, que es urgente en este momento. No nos podemos, decía por ahí alguno de los ponentes, una de las claves en este momento tiene que ver con la capacidad de la flexibilidad psicológica que nosotros podamos tener. Es decir, ya no existe, ya no hay un antes, hay una ahora y tenemos que reorganizarnos con lo que tenemos. Una renegociación de lo justo con mayor descanso para ambos, con mayor equidad en tiempo para cuidar a los hijos, mayor convivencia cercana e intimidad emocional, tiempo para observarse y tener detalles especiales en pareja, implicación equitativa de ambos en actividades domésticas y funciones parentales. Voy a cerrar con la siguiente diapositiva. Si yo pudiera compartir con ustedes un modelo que pudiéramos ir construyendo a partir de lo que hemos estado observando dentro del cambio de las dinámicas y a partir de estas personas encuestadas que nos dejan saber que uno de los factores resilientes o uno de los factores protectores que puede abonar al día a día de la vida de pareja tiene que ver con la intimidad. Entonces, pudiera ser una intervención clínica con parejas con los siguientes elementos. Número 1, fortalecimiento de la amistad. Es el punto con el cual tendríamos que iniciar nuevamente, sí, aprender a, a compartir cosas cotidianas, cosas banales a lo mejor con tu pareja. Número 2, cultivar la admiración y el cariño, reconocer que estás ahí y reconocer que eres parte de mi vida. Perspectiva positiva del otro. Obviamente, si hay amistad, si hay cariño, voy a tener una perspectiva más agradable del otro y el otro, a su vez, de mí como pareja. Para que el cuarto componente podamos entrarle al manejo de conflictos y finalmente crear un sentido de pertenencia como pareja. Bien, creo que estoy en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente. Así es, muy puntual tiempo. Quisiera apuntalar una parte muy importante que creo que no me va a dejar mentir la doctora Alicia en los cambios en las parejas, en tanto en lo positivo, fue que se aumentó la cuestión de la comunicación, ¿verdad? Y el entendimiento. Y en lo negativo, pues los conflictos y los malos entendidos por ahí surgieron. Pero gracias a que estábamos en una pandemia, ¿qué creen? Los juzgados también estaban cerrados, entonces se tuvieron que ver cara a cara y aguantarse el divorcio o a la separación, porque no podían salir. Así es que como que nos fue de gane para nosotros como psicólogos o como investigadores darnos cuenta de ese hallazgo, ¿no? De que ya estaban queriéndose dar con el sartén y luego, no, espérate, porque también los hospitales hay COVID, no te voy a poder llevar al hospital. Entonces todo esto vamos viéndole también el lado amable. No quiero decir que estoy pretendiendo aplaudir la violencia ni nada, solo digo
que los juzgados estaban cerrados, entonces nos dio la oportunidad de que controláramos el impulso y ya no se fuera la gente, ¿verdad?, a quererse divorciar tan rápido. ¿Cierto, doctora Alicia? Así fue, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y pues ahora voy a permitirme darle la pauta a nuestro siguiente ponente, puesto que ya vamos perfectamente en tiempo y forma. Les agradezco bastante a todas las personas que pues obviamente también están por ahí comentando y felicitando a la doctora, felicitándolas a ambas, a nuestros antecesores de este panel. Ahora vamos a continuar con el doctor Juan Antonio Valdivia Vázquez. Ay, aquí me voy a dar una pausita porque déjenme sacarme el English que tengo y vamos a adelantarnos un poco. El doctor Juan Antonio Valdivia es PhD en Psicología Educativa por la Washington State University. Él es psicólogo clínico y maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación centradas en el área del bienestar, habilidades no cognitivas y psicometría, desde los que trabaja en particular estos aspectos de validez y confiabilidad de instrumentos educativos y psicológicos que están utilizados en nuestros hispanohablantes de México y de Estados Unidos de América. La producción académica del doctor Valdivia ha sido diseminada mediante publicaciones en revistas como Journal of Psychoeducational Assessment, la European Journal of Psychological Assessment, entre otras, y a través de conferencias de alto prestigio en las áreas de psicología y educación, como los congresos anuales de la American Psychological Association o de la American Education Research Association. Me salió bien, doctor, gracias. El doctor Valdivia es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de la American Education Research Association, en sus siglas ARA, y la American Psychological Association, y mantiene actividad profesional continua, particularmente la División 52 de la American Psychological Association, donde ha sido nombrado Liaison for Mexico de 2017 al 2019. Early Career Psychologist Committee Member en 2019 y Early Career Psychologist Committee Chair en este preciso momento. En la 128ª Annual Convention en 2019 en Chicago, el doctor Valdivia fue reconocido por la División de 52 con el 2019 Outstanding Early Career Psychologist Award. ¡Wow! Me quedo con la boca abierta y mi English me permitió decirles algo maravilloso, pero no tan maravilloso como lo que él nos va a compartir en esta tarde. Doctor, bienvenido. Cámaras y micrófonos para usted. Adelante. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. La verdad es que yo tampoco me creo, ¿no? Lo que mencionas, de quién estarás hablando. Pero bueno, una de las cuestiones que me ha agradado ahorita para cerrar, ser el último en este panel, es precisamente algo que me estuvo ahora sí que en mi mente, viniendo constantemente cuando recibí la oportunidad de compartir con ustedes sobre este tema. Es decir, bueno, es que hablamos de resiliencia, es un tema que obviamente por las circunstancias que estamos viviendo es bastante actual, pero, y ahí es donde está el pero, es decir, ¿qué sabemos de? Y desde esa perspectiva empecé a reestructurar más allá de una tía, más allá de aspectos como el dar algún tipo ahora sí como que estrategias para una nueva normalidad, etcétera. Tratar de entender qué estamos viviendo actualmente a nivel, vamos a ver de esta manera, mundial. Para ello voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ok. ¿Sí me confirman que estoy compartiendo pantalla? Ok, gracias. Bueno, pues como les comentaba precisamente en esa cuestión de pensar qué conocemos sobre resiliencia y sobre todo ahora sí que la ambición y la meta como psicólogos y ser parte del CNI y estar en los programas de psicología aquí de México, estar construyendo nuevos psicólogos, investigando, trabajando en la práctica, etcétera. Pues, ¿cómo podemos desarrollar estrategias terapéuticas para construir una nueva normalidad? Desde ahí empezaron los problemas precisamente, pues ahora sí que vamos a decirlo,
pues en este pensamiento, ¿no? Que me estuvo rondando en estas semanas, en estos días pasados, semanas pasadas. Primero que nada, pues dije, una normalidad, o sea, desde ahí a lo mejor precisamente como investigador, ¿no? En el aspecto de decir, bueno, si estamos hablando como una nueva normalidad, que es un concepto, es un vocablo que estamos utilizando mucho debido al encierro que tenemos del COVID, desde ahí estamos hablando, es muy común escuchar anormalidad, no anormalidad, etcétera. Sin embargo, no hemos transitado a un nuevo movimiento de actividades en las cuales nosotros vayamos a volver a retomar nuestras actividades en cierta forma con una estabilidad cotidiana. De tal manera que si ahorita actualmente en países europeos como por ejemplo Francia, esta semana estaba comenzando a decretar ahora sí toques de queda en relación a los nuevos brotes, en México particularmente no hemos pasado un semáforo siquiera amarillo en la mayoría de los estados para reactivar precisamente nuestras actividades. ¿Qué es esta nueva normalidad? Obviamente sí tenemos al menos la esperanza de que la COVID y este tipo de pandemias pues no van a durar 100 años, ¿no? Va a llegar un momento en que independientemente, como lo mencionaba el doctor Charles, existe una vacuna, no existe una vacuna, pero se va a volver a transitar hacia una nueva comunidad de actividades cotidianas. De ese sentido, pues, tratar de entender qué nueva normalidad desde mi mente iba en cuestión de dudas, preguntas, y hacer una pausa, ¿no? Fue como que la indicación de mi cerebro, ¿no? Decir, ok, haz una pausa, pero has entendido que era la vieja normalidad. Es decir, ¿qué sucedía antes en relación con la resiliencia y las estrategias terapéuticas antes de este evento que nos ha movido en todas partes del mundo a movernos, por ejemplo, en este caso virtual de este webinar? En la APA tuvimos precisamente lo que es la conferencia virtual, se movió virtual, etcétera, ¿no? Y eso está sucediendo. Pues en mi mente empezaba a figurar así una forma más o menos lógica, cómo tratar de abordar esta temática. Y de entrada es, bueno, vamos a entender qué es resiliencia. Una definición bastante clásica tomada directamente del diccionario de la APA. Pues es un proceso y resultado de adaptarse con éxito a experiencias de la vida difíciles o desafiantes. Desde ahí tenemos precisamente esa característica que estamos transitando actualmente. Y estos ajustes que vamos a hacer requieren de los aspectos mentales, emocionales, conductuales, cognitivos. Pero uno de los puntos que me llamó la atención precisamente esta definición fue la investigación psicológica demuestra que los recursos y habilidades asociados con una adaptación más positiva, es decir, mayor resiliencia, se pueden cultivar y practicar. De ahí ahora sí que como mi investigador fue, ok, ya vamos bien, ya a lo mejor voy a poder en este panel aportar precisamente algunas estrategias para una nueva realidad. Me fui tiempo atrás en la vieja realidad. Vámonos a lo que es la reunión, en este caso la reunión anual de la APA, viendo el programa de lo que presentamos el año pasado, perdón, este año en forma virtual, en el 2020. La APA tiene, bueno, todos conocemos la APA, voy a nada más brevemente, pues es un organismo que rige básicamente Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y de ahí, bajando del río Bravo, particularmente estamos muy influenciados por esta organización. El CNI, por ejemplo, dentro de lo que es su plataforma, precisamente su revista, sí, los formatos APA, lo enseñamos. Las teorías, muchas de las teorías que enseñamos precisamente en los programas de psicología vienen de teóricos, vienen de presidentes pasados en cuestión de esta organización. Es una organización de muy alto impacto y prestigio a nivel nacional. Cada año se reúne una convención anual, esta fue la 128, y dentro de lo que es cada congreso, hay sesiones. En esta particularmente se programaron 4,088 sesiones que tienen diversos formatos y temáticas, simposios, paneles, conferencias magistrales, sesiones de póster, talleres, etcétera. Viendo el programa, he dado cuenta que solamente hay 8 sesiones dedicadas a la resiliencia, identificando específicamente ese concepto. Sesiones, la temática donde cerraban a los ponentes, cerraban los trabajos en relación a resiliencia particularmente, claramente identificado. Desde ahí mi mente empezó como que a alarmarse, ¿no? En función de que, ok, vengo aquí al CNI ante los colegas a tratar de hablar de resiliencia y peor, a tratar de proponer algunas nuevas estrategias para una normalidad que aún no hemos llegado a otra nueva normalidad. Desde ahí precisamente investigando qué es lo que se presentó. Entre estas 8 sesiones en las cuales básicamente pues hablan de una forma muy general de aspectos de la resiliencia. Para dar un ejemplo de lo que es una sesión
Le menciono precisamente aquí este simposio, que es la 3217. Son los efectos de la vida temprana y los riesgos y la resiliencia en la vida posterior en el desarrollo del adulto. Más o menos, si ustedes pueden ver ahí en mi pantalla, pues básicamente son las personas que, en este caso virtualmente, pero regularmente, físicamente nos presentamos cada año en la participación en este tipo de congresos, pues exponencialmente de las 4.088 eventos se integran cada año en este magno evento que tenemos alrededor de 10,000 personas que atienden este evento. De tal manera que se integra gente de varias partes del mundo, aunque la mayor parte sea de Estados Unidos y de Canadá, que hacemos investigación, enseñamos clínicos, practicantes en la industria, en educación, etcétera. Para ver la magnitud, desde ahí precisamente más me alarma en relación a por qué identificamos plenamente temas de resiliencia. ¿Qué sucede? Claro, haciendo una nota de descargo, puedo yo atestiguar que los eventos o los trabajos que se presentan cada año son los que se reportan el año anterior. En este caso es del 2019, es decir, antes de la pandemia, es decir, en esa vieja realidad. Desde ahí precisamente comienzan las preguntas. En esa vieja realidad teníamos nada más de 4,000 sesiones, 8,000 dedicadas exclusivamente a lo que es la resiliencia, como temática en general de toda una sesión, coordinando decenas o cientos de participantes en esas temáticas relacionadas con resiliencia. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de resiliencia? ¿Qué estamos entendiendo por resiliencia? Bueno, pues entonces vamos a irnos a una cuestión un poquito más atrás. ¿Qué se reporta? Obviamente, pues no todos los trabajos que están dentro de lo que es el Congreso son trabajos terminados. Hay mucho trabajo de investigación, pero también hay mucho trabajo de entrenamiento, etcétera. En las revistas de la APA me di la oportunidad de revisar qué es lo que se ha escrito en este año, el año de lo que estamos ocurriendo en esta eventualidad de la pandemia. ¿Qué se ha escrito en las revistas de la APA? La APA tiene más de 60 revistas que son muy influyentes en la disciplina a nivel mundial. Para efectos de investigadores, la mayoría son revistas que están en el cuartil 1, indexadas en el cuartil 1 y obviamente nos rigen el status quo de muchas de las áreas de psicología. Aquí hay algunos ejemplos precisamente de esas revistas. Me metí precisamente a revisar las revistas. Para ello, pues tenemos básicamente una base de datos particular dentro de lo que es esta organización, que no tengo que meterme a cada una de las revistas, sino que integra toda la información que está avalada por la APA, donde esto es reciente, estamos hablando de ayer, todavía actualicé, pues esta base de datos, APA-SciNet, nos promete que al menos van a buscar en más de 5 millones de referencias, ya sea de artículos científicos, que en el caso se llama los colegas que estamos haciendo investigación, pues ya sabrán el tiempo que nos toma reportar y los filtros que nos suceden precisamente para llegar a publicar un artículo, pero también libros, capítulos de libros y más, como que son las memorias de conferencias como estas u otras que tienen el aval de la APA o están alineados de la APA, en el caso de México como el de la Sociedad Mexicana de Psicología. Pues bueno, vamos a buscar precisamente la información. Cada vez mi intriga se iba haciendo como que más alarmante, precisamente para decir, pues, ¿cómo voy a abordar precisamente el tema de la resiliencia? Para efectos prácticos, solamente encontré 15 reportes de resiliencia relacionados con el contexto de COVID. Es ahora sí, como una toma de pantalla, precisamente el día de ayer, donde ustedes pueden ver precisamente aquellos pasos que hice para la búsqueda en el título resiliencia, específicamente COVID. 15 artículos reportados de investigación directamente de lo que está sucediendo en la pandemia. Estoy hablando de aspectos psicológicos independientemente de la aplicación clínica, educativa, laboral, social, etcétera, sino todo aquello que cae dentro de lo que cubre la APA. Obviamente, cuestiones de resiliencia en este año, para irnos dando un ejemplo. Por supuesto que en el 2020 se han publicado mucho más en función de resiliencia, específicamente resiliencia. Este año han existido o se han reportado 681 artículos relacionados con resiliencia, pero como ustedes pueden ver en la pantalla, no necesariamente en cuestión de pandemia, sino los aspectos que se supone ya conocemos que están promoviendo los factores de
protección, los factores de riesgo, etcétera, todo eso que llamamos resiliencia. Entonces, estos artículos seguramente son reportes desde antes de la pandemia. Y en general, para darnos una magnitud precisamente de las temáticas y los reportes de este año de psicología en temas generales, quitando estos controles, pues hay más de 80,000 reportes de investigación publicados en las bases de datos de la APA. Desde aquí precisamente es donde mi temor se va afirmando en relación a decir, bueno, ¿qué sabemos de la resiliencia? Y sobre todo en contextos de la pandemia, para después tratar de hipotetizar qué sucedería, cómo podemos promover mejores estrategias para una nueva normalidad que aún no hemos entrado en esas fases. ¿Por qué es importante conocer precisamente estos datos? Fue donde empezó a dar mi giro, de decir, bueno, voy a quedar, ahora sí, como vamos a decirlo, como una cuestión especie de fraude, ¿no? Trae mucha información, pero no vamos a presentar nada en relación a qué se puede hacer. Es muy importante, ¿por qué? Porque toda esta información, a fin de cuentas, tiene impacto potencial en la educación disciplinar, en la enseñanza que damos a los alumnos, en la investigación, en el entrenamiento de nuevas terapias, en las referencias clínicas que estamos utilizando para tratar, en este caso, los aspectos que están derivando de la serie, en este caso, del COVID. Por ejemplo, una cuestión así muy general, uno de estos artículos ya tiene 38 artículos están siendo citados en una cuestión muy masiva, base de datos abiertos como Google Scholar, de tal manera que desde aquí empezamos a, no quiero decir la palabra de formar, pero sí artículos, llamamos en investigación de fuente primaria, fuente directa, ocurriendo en una organización, la APA no es la única, hay otras organizaciones en el mundo, pero sí es muy importante. Directo de investigación tenemos 15, diríamos, es la referencia primaria del tema. Cuando empezamos a hacer referencia de esas referencias, ya nos estamos alejando precisamente del término resiliencia como tal. De tal manera que, por ejemplo, este artículo, que es uno dentro de estos 15, ya ha sido citado 38 veces. En estas cuestiones de los reportes de resiliencia en torno al COVID, ¿qué se ha encontrado en esos 15 artículos? Bueno, básicamente, y también esto es una cuestión como que de alerta, se han revisado mitos existentes anterior del COVID sobre la resiliencia, como por ejemplo que un trauma expone a una enfermedad mental, que la resiliencia la tienes o no la tienes ya como individuo, que los individuos resilientes no tienen malos días. Otro artículo de esos 15 son los efectos potenciales sobre la resiliencia de los niños en corto y largo plazo. Y otro en relación a tratar de hacer un ensayo sobre otros efectos que han pasado en condiciones extraordinarias como las que estamos viviendo, como guerras, desastres naturales, quizás otros aspectos de pandemia en otras partes del mundo, para darnos unas pistas de cómo este proceso que estamos viviendo actualmente nos va a afectar en la resiliencia de los individuos y las familias. Esta colaboración por parte de Prime, precisamente es las que les comentaba, que es de las más citadas actualmente. ¿Y qué implicaciones tiene precisamente para nuestra área, nuestro ser, independientemente de la aplicación que le demos en psicología? Bueno, pues que empezamos precisamente a establecer referencias secundarias y después terciarias y cuaternarias, y así nos vamos yendo cada vez más alejado de aquel término concepto que llamamos resiliencia. Que viene la definición de la APA que presenté en algún momento dado, ¿sí? De tal manera que esta es una toma de pantalla de algunos de los artículos que están citando precisamente a Prime, que es el más citado que encontré. Ya empezamos a ver temas de estrés, y estamos hablando de temas de relaciones, estamos hablando de temas de salud mental, que de una u otra forma nos van a llevar en la discusión que tenemos precisamente los académicos y en la formación que le damos a nuestros alumnos, en la investigación, en los tratamientos, en el equipo multidisciplinar que tenemos ahorita para un tratamiento clínico, psicológico, laboral, etcétera. Una ambigüedad de cuando hablamos del término de resiliencia y no algo, por llamarlo de una manera, más certero, más agudo en relación a, estoy hablando de aspectos de estrés. Esto nos lleva a un desconocimiento informado y supuestos de hablar sobre el mismo tema, de tal manera que ahorita, sin hacer esta revisión, probablemente, y confieso que se llama con descargo de, puede sucederme, soy humano,
de que ahorita pudiera haber estado hablando de resiliencia y comunicándome con los colegas del panel o con las personas que están atendiendo esta conferencia y hablando de resiliencia, el término resiliencia, el vocablo en español es muy engañoso y creer que estamos hablando de lo mismo. Cuando la doctora, la colega que presentó anteriormente, la doctora Hernández, nos hablaba de aspectos de comunicación, sexualidad, vínculo de pareja, afrontamiento, que son temas muy específicos sobre los cuales se pueden hacer abordajes, terapias, actividades, y de ahí, obviamente, de una forma, podríamos nosotros que estamos impactando sus capacidades de resiliencia. Sin embargo, no tenemos la evidencia directa que estamos impactando la resiliencia. Desde ahí es esa ambigüedad, conforme nos vamos alejando de la fuente precisamente de investigación primaria, cómo podemos caer en ese desconocimiento informado y en esos supuestos de hablar, que estamos hablando del mismo tema, usando el mismo concepto. Desde ahí es porque es relevante, sí, porque es relevante para nosotros estar conscientes. Bueno, recordemos el tema del panel. Precisamente venimos aquí a tratar de construir proponer estrategias terapéuticas para una nueva normalidad dentro de lo que son los nuevos modelos del impacto actual de lo que es COVID. Es un tema muy complejo precisamente la resiliencia. Este es uno de los apartados que propone Prime en sus estudios de cómo anteriormente otros eventos históricos han afectado y cómo supone que va a afectar la resiliencia en un futuro, pero estamos hablando de aspectos sociales, aspectos individuales, aspectos de desarrollo, aspectos de historia personal, de la comunicación, de familia, etcétera, de forma tal que cada vez nos vamos complicando. Desde ahí, precisamente es, bueno, déjame entender por lo menos para traer este panel. ¿A qué nos estamos refiriendo con resiliencia? Haciendo una búsqueda precisamente de revisión sistemática en la base de datos CROCAM, que es ahora sí que un gol estándar que tenemos precisamente en investigación. Uno de los autores encontró que en 100 años de literatura se ha encontrado en estudios de control azaroso, que son como ahora sí que el sello dorado precisamente de investigación, ya sea transversales y longitudinales, que los factores que se pueden identificar como promovedores de resiliencia, tenemos el coping, autoeficacia, flexibilidad cognitiva, sentido, propósito de vida, sentido de coherencia, etcétera. De tal manera que desde aquí me viene la reflexión y con esto voy cerrando. A lo mejor no puedo proponer nuevas estrategias para una nueva normalidad. No tenemos una nueva normalidad aún. Pero sí una reflexión de que sí tenemos una oportunidad de crear un cuerpo teórico metodológico en el área de resiliencia en la formación del psicólogo, bajándolo precisamente los programas que estamos impactando con una nueva psicoeducación, incluyéndonos a nosotros para entender que estamos hablando como resiliencia en el aspecto de salud mental y un incremento práctico con metas claras sobre resiliencia, que a fin de cuentas nos daría la pauta a un cambio cultural. La resiliencia es un aspecto que cambia en una forma longitudinal. Desde ahí, precisamente, es parte de lo que ahora sí les dejo mi alarma, les dejo datos duros, creo en los datos duros de investigación, sobre qué estamos abordando precisamente y cómo podemos ir quitando esos aspectos de ambigüedad. De cuando hablamos de regulación emocional, es muy claro cuando abordamos regulación emocional y un aspecto de terapia cognitiva. Las estrategias son muy claras en el entrenamiento, pero cuando ya empezamos a alejarnos de la técnica, ya empezamos precisamente en cuestión de estrés, en función de que puede impactar la resiliencia, pero ya en el aspecto de la responsabilidad que tenemos como profesionales, tener claro y transmitirlo y trabajarlo, pues sí es un reto bastante que tenemos para la nueva normalidad que vamos a tener. Gracias. Excelente en tiempo. Se nota que tienen todas las tablas y los felicito. Muchas gracias, doctor Juan Antonio. Espero no haberlo por ahí cortado porque estábamos bastante bien en tiempos y bueno, me quedó por ahí pendiente nada más leer que usted también en México ha tenido pues no solo esta parte internacional, ¿verdad? Que también ha estado por acá en México colaborando como investigador postdoctoral de la Escuela de Humanidades del TEC, como director de investigación de Humanidades de Ciencias de la Salud, de Ciencias de la Felicidad en el TEC Milenio, y bueno, actualmente como profesor de Psicología de la Escuela de Medicina
Entonces, hay muchísimas actividades que nos quedaron como por ahí pendientes de mencionar, pero no lo quise dejar de lado sin antes señalar el por qué. Creo que eso habla de toda todo el camino que ha recorrido con respecto a que estemos interesados en seguir investigando. Una de las cosas que decían unos de mis alumnos en la materia de intervención diagnóstica: maestra, no me gusta la investigación. Y entonces yo le decía, bueno, pues entonces no seas psicólogo, porque desde que te sientas a trabajar con tu paciente, para ayudar a la familia, para ayudar a la pareja que está pasando por este proceso de duelo. Y una de ellas es pues ser comprensiva, ¿no? Tener compasión, no la compasión que se queda en el ay, qué lástima, sino una compasión de poner en acción para aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? A tomar acción. ¿Cuál puede ser mi acción? Depende muchísimo de lo que la otra persona necesite en ese momento. Entonces podemos empezar desde ahí, no preguntar, ¿qué necesitas de mí hoy? Y a ver qué necesita, ¿no? No vamos a saber qué va a necesitar. A veces es escucha activa, a veces es sacarte a dar la vuelta, a veces es nada más escuchar que le platiques, a veces es contar historias. Nunca vamos a saber qué es, pero eso sí podemos ir haciendo, ¿no? Y la otra es, pues, aceptar lo que la otra persona, pues, nos esté diciendo, lo que necesite. Muchas veces, pues, es acompañarlos. Parte del proceso de que ya todos conocemos de Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Pues hay una parte muy importante que es la de cuando están regateando, que les gusta como preguntar el por qué, preguntar todo esto, pues acompañarlos y escucharlos, ¿no? Pero también ahí es cuando ellos quieren platicar a lo mejor hazañas divertidas o historias positivas de la persona que ya no está. Entonces, pues, dar nuestro oído, ¿no? Ser escucha para ellos en ese momento. Otra cosa que podemos hacer que es bien importante es hacerles saber a esa persona que estamos ahí, ¿ok? Digo, creo que hay más cosas que podemos hacer, como acompañarlos. Insisto, va a depender mucho de la etapa, del proceso. Y pues bueno, dentro de todo, las fortalezas de carácter, nuevamente las saco aquí, tienen mucho impacto, ¿no? Creo que cuando he trabajado con duelo, he visto que para disminuir el dolor emocional y incluso hasta el dolor físico, funciona mucho trabajar con el amor, el perdón y la espiritualidad de la persona. Entonces, pues, si hay algo que perdonar, perdonar, si hay algo que agradecer, agradecer, y conectarse con esos momentos que se vivieron de amor, de cariño, para poder apoyar a la persona, ¿no? Pero definitivamente, si ven que necesita alguna ayuda, que necesita algún acompañamiento, pues también referir, ¿no? O sea, también sugerirlo para pues poder seguirlos acompañando. Excelente, doctora. Como que ya, así como lo dijeron en nuestros ponentes en este maravilloso panel, que decían, o sea, no llegó el COVID como a ponernos a ir en la nueva normalidad. Nada más nos vino a abrir un poquito más nuestros ojos y llegó la hora, como dijo, ¿no? Usted, hay que desempolvar nuestro sistema de valores y creencias y tratando de usar los más positivos o los más efectivos. Y a veces algunas tristezas y algunas emociones y algunos estar feliz. A veces la tristeza nos trae nuevas estrategias, es correcto. Como la tristeza, si la tenemos a cierto nivel, o sea, si la bajamos un poco, que no sea tan intensa, nos ayuda a conectarnos con los demás, ¿no? Entonces, al conectarnos con los demás, pues claro que vamos a poder ser un poco más resilientes y a poder trabajar mejor en el proceso. Me gustó tu tarea, doctora. ¿Qué recursos personales tengo? Me voy a poner a hacerlo al ratito en la tarde. Muchas gracias. Ahora tengo para la doctora Alicia una pregunta. Bueno, tengo
como 6 felicitaciones para todos, pero voy a aprovechar el momento antes de la pregunta. Mayra Araceli Chávez, Rubio Campo, Leticia Raquel, Dafne Lisset, el maestro César Humberto Carranza Beldaño, mi director querido, que por alguna situación no puede estar por acá, pero pues me cedió su lugar y aquí estoy bien contentota. Les manda muchos saludos a todos y los felicita a todos los panelistas de parte de el maestro César Carranza. Y bueno, de parte de Marilyn Munguía, dice, bueno, doctora Alicia, ok, la pareja, checar nuestros, ¿verdad? Cómo andamos en la comunicación, si falló, si funcionó. Digo, bueno, no sé si les tocó trabajar en pandemia de manera presencial o virtual, que de repente decían, platico mejor con mi esposo por el WhatsApp, ¿verdad? Que de frente, entonces hacer el ejercicio de dejar el instrumento electrónico, el componente electrónico de lado. Pero me dice esta chica, Marilyn Munguía, ok, trabajo en pareja. ¿Y los que están sin pareja? No que están disparejos, es decir, que no tienen pareja. ¿Cómo está esto afectando en la manera de relacionarlos? Es la pregunta 1, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta en la manera de relacionarlos? Y cómo afrontar esas emociones que pues se van a presentar, obviamente, angustia, temor, desconfianza. Adelante, doctora. Ok, gracias, Taide. Bueno, mira, con respecto a la pregunta de la compañera, creo que esta se puede ir respondiendo muy claramente con la presentación que hizo Mónica, ¿no? Que nos fue hablando un poco de cuáles son como algunas de las estrategias de resiliencia para podernos ir de alguna manera como adaptando o de alguna forma ir buscando como estos herramientas internas que ella nos decía que nos pueden ayudar. Pero finalmente aquí hay también un tema que me interesa, que de repente la gente se pone un poco preocupada, ansiosa a veces en ocasiones cuando dicen, ¿qué puedo hacer con estas emociones que siento? ¿No? Y entonces te hablan de la angustia, del temor, de la desconfianza, como nos decía ahorita esta persona. Sin embargo, también hay que identificar y que reconocer que cada una de las emociones tiene una función. Y entonces, la función que están teniendo quizá estas emociones en este momento, pues bueno, obviamente nos ayudan a continuar con las medidas de seguridad. Si yo me mantengo temerosa, pues obviamente que incremento la posibilidad de mantener conductas saludables o conductas de prevención. Si yo realmente me mantengo súper tranquila, si yo me mantengo relajada, pues obviamente probablemente eso lleve a relajarme en el plano más conductual, y empezar a dejar de usar estas medidas de seguridad. Entonces, yo lo que le diría es, tenemos que tener como el significado, ¿no? ¿Cómo estoy significando estas emociones? Porque también hemos entrado como en un proceso en donde todo el tiempo nos están bombardeando con estrategias para estar tranquila, ¿no? Y entonces de repente cuando yo no me siento tranquila, me siento angustiada, pues probablemente puede surgir la alarma de que entonces no estoy bien. Pero entonces tenemos que hacer esta diferenciación. Las emociones nos ayudan tienen funciones adaptativas. Y estas emociones que estamos sintiendo en este momento nos está permitiendo mantenernos con estas medidas de seguridad, ¿no? ¿Qué puede hacer? De alguna manera, a lo mejor tratar de identificarlas, tratar de hacer como más consciente qué es lo que estás sintiendo, tratar de que estas no se desborden. Obviamente, si ya estamos hablando de un desborde de las emociones, pues estamos pasando ya a un plano disfuncional que le está afectando en diferentes áreas de la vida. Ahí sí ya estaríamos pensando en una intervención como más especializada, ¿no? Afortunadamente hemos visto que estas emociones en algunas personas sí se han desbordado, han pasado a ser ya no en términos funcionales, sino que ya más bien pegan en la parte más disfuncional. Y pues bueno, ante esto, ¿qué es lo que puede hacer? Pues apegarse a todos los centros que se han abierto a nivel call center, el que maneja Mónica, que ahorita pues pudiera pasar también el dato, pues ¿qué se puede hacer? Pedir ayuda. Es una de las cosas que necesitamos hacer. Estamos dentro de casa, pero tenemos la fortuna de que nos toca una época en donde tenemos elementos que tienen que ver con la tecnología y eso me permite a mí mantenerme conectado. Quizá a la distancia, pero estoy conectado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser responsable de su propio autocuidado, tener claramente que en qué momento se vuelve un malestar intenso y en ese momento tiene que buscar de manera responsable
el solicitar ayuda con alguien que le pueda dar este acompañamiento. Excelente, muchísimas gracias. Y justo mientras usted nos daba su aportación, doctora, Tania Fernández la manda a felicitar y saludar. Creo que se trajo a toda la escuela, doctora, déjenos tantito las Sí. porras. Bueno, pues Excelente. aprovecho para mandarles saludos a todas mis compañeras de la Facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Saludos hasta allá, yeah. Como dicen en Coahuila, gente bueno y mejor, y se ponen un sombrero simbólico, ¿verdad? Muy bien. Tengo una pregunta, muchas gracias, doctora, excelente, muy puntual su aportación. Tengo una pregunta para el doctor Juan Antonio Valdivia. Dice, un chico, qué pena que no guarde el nombre, una disculpa por no haber guardado el nombre, pero bueno, va a identificar. Dice, la desensibilización ante la pandemia actualmente tiene un papel muy importante, además de la resiliencia. Entonces, ¿qué hacer con ello? Es que precisamente ahí es donde iba mi mensaje, y lo voy a poner en función mía, ¿no? Porque no quiero ser malentendido, sobre todo por el gremio de colegas, ¿no? Realmente, ¿qué sé sobre lo que es resiliencia? Me tiene muy en claro lo que es una intervención para el manejo de la regulación emocional y fomentarla. Y probablemente tenga cierto nivel de éxito, una reestructuración cognitiva, y probablemente tenga cierto nivel de éxito en esos ámbitos cerrados, en específico. Pero esa suma no necesariamente hace resiliencia. Suponemos, sin embargo, la investigación nos demuestra que, y precisamente ahí es donde yo hago el énfasis, tenemos un gran área de oportunidad porque esto ya se trabaja desde la cuestión filosófica, pero sí en el ámbito de salud sobre todo. Tenemos un área de oportunidad de bajar los programas, así como enseñamos en la currícula 3, 4, 5 cursos de salud, enfermedad, salud mental, etcétera, unos aspectos sobre resiliencia y los aspectos que tenemos precisamente desde cuáles son esos factores protectivos, cuáles son precisamente aquellos aspectos de terapias, hablándolo, por ejemplo, en la cuestión de regulación emocional. Hablamos de regulaciones emocionales, de emociones positivas, de emociones tales, etcétera, y todo está muy bonito. Sin embargo, yo te puedo prometer como practicante una modificación directa en esa área, pero de el salto a resiliencia. Recuerden que la resiliencia precisamente se prueba en eventos como el que estamos viviendo, en eventos extraordinarios donde salen esas capacidades que las integraste en su momento o no, y esas las que te van a permitir después reajustarte. Desde ahí nos hace falta mucha investigación y este tipo de preguntas como el que hace el compañero en función de sensibilización, podemos empezar a caer en vueltas. Ok, bueno, sí la desensibilización porque las emociones y a lo mejor te protege más en casos muy particulares, pero no sé, yo en lo particular, y esto aquí me voy a ventanear un poco, me formé en tradición psicoanalítica, me encanta la psicoanálisis, pero precisamente por eso me fui a la investigación, porque es una teoría mal entendida que trae una cuestión muy circular en el discurso, de tal manera todo es complejo de tipo. Por supuesto que ahí se anuda, pero ¿cómo va ocurriendo? Si lo vemos a otras etapas como el aprendizaje, decir, ok, es la información que te estoy presentando y la repetición y la memoria, y llega una comprensión, se desarrolla un esquema, te puedo dar esos pasos para bajártelo un programa. Se supondría que en la terapéutica o en la intervención laboral, como veíamos en otros paneles en relación a la nueva psicoeducación, se supondría que el conocimiento que estamos transmitiendo desde las aulas y lo que avala el CNEIP, lo que persigue el CNEIP, en la enseñanza, en la formación de nuevos colegas, es una información que precisamente está basada en evidencia. Y desde ahí, preguntas así muy cerradas, creo que en particular ahí sí creo que soy un mal candidato para tratar de responder ello, ¿no? Podría trabajar en función de qué efecto tiene la sensibilización, una persona, un experto, un terapeuta, de hecho, al momento de decir un cognitivo conductual, estamos hablando que está situado en una serie de teorías probadas, que tienen estrategias, que han resultado, que hay mucha evidencia y sobre todo, que precisamente por eso se puede transmitir en un set de estrategias terapéuticas en la formación del educando. Y precisamente, pues ya ahora sí en el aula o en la terapia puede dar resultados específicos pero el salto así muy, muy, muy grande, no me siento preparado como para responder algo así tan específico, ¿no?
Me parece que le dio bastante al tino, aun y cuando pareciera ser que la cuestión de la investigación no es que me lo haya desensibilizado, Doc. Lo que pasa es que también pues lo atrae más esa parte más metodológica, pero le quiero ceder también la misma pregunta a nuestras dos ponentes, a nuestras bellas damas, tanto para la doctora Alicia como la doctora Mónica. Brevemente, doctoras, en este caso, como lo plantea, se llama esta chica, dice, ¿qué pasa en ese tema de la desensibilización ante la pandemia? Yo hago una referencia de inicio como para acotarlo también a esta pregunta. El doctor Charles inicio nos hablaba de un acompañamiento. Se debe de aprender a normalizar, ya que andamos normalizando todo, se debe de aprender a normalizar la desensibilización como un patrón clínico, se debe de aprender a aumentar el acompañamiento, como lo planteaba la doctora Mónica, se debe de plantear desde un modelo de intervención, como nos hablaba la doctora Alicia. Adelante, la doctora Mónica, si gusta iniciar, y continuamos con la doctora Alicia. Pues mira, creo que en tanatología, ahora sí quitándome la cachucha de psicología positiva y yéndome a otras cachuchas, pues creo que aprendimos bien a no usar la palabra normal, ¿no? Y optamos más por alejarnos mucho de ese, verlo como algo particular, ¿no? Como algo individual, como algo que necesita, o sea, verlo desde esa perspectiva nos va a ayudar mejor y ayudar más, ¿no? Más que el estar diciendo esto no, esto, pues no, hay cosas comunes, ¿no? Hay cosas naturales que se van dando, pero sí queremos nosotros como que poner, es que va a pasar esto, no, vamos a fallar, ¿no? No vamos a tener así como que una buena dirección. Entonces, pues yo diría eso, ¿no? Analizar las particularidades, la individualidad de cada persona, las necesidades específicas de cada uno para poder sí acompañar, no digo guiar, no digo enseñar, no digo arreglar, es acompañar, te voy acompañando, ¿no? Que pues eso es parte de lo que hacemos. Muy bien, gracias, doctora Alicia. La desensibilización ante la pandemia actualmente tiene un papel importante, además de la resiliencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante ello? Yo creo que es una pregunta que yo no sabría qué responderle, porque no sé desde dónde lo está mirando, ¿no? Una desensibilización frente a la pandemia, no entiendo cómo lo entienda, desde dónde lo está mirando, si es una visión como muy particular que ella está teniendo o sobre qué está sacando como esta parte de su conclusión. Entonces, pues sí, no hay recetas, ¿no? No es un panel del cual podamos sacar recetas tales cuales donde les podamos decir, anoten qué es lo que pueden comenzar a hacer. Entonces, sí, no tendría yo como una respuesta como para poder aclararle como esta parte que pregunta la compañera, ¿no? Me quedo un poco entonces con la respuesta que da Mónica. Gracias, doctora. Y bueno, estamos justamente a unos 10 minutitos, pero dice la chica precisamente, dice, lamento no formular bien la pregunta. Iba más respecto a las personas actualmente que han desensibilizado el tema y si tiene un impacto negativo. Ya la corrigió. Ay, con razón, ya decíamos nosotros que estamos para ayudarles, ¿verdad? Dice, lamento no formular bien la pregunta, iba más respecto a que las personas actualmente han desensibilizado el tema y si tiene un impacto negativo. Ahora sí, doctora Alicia. Bueno, voy a tratar de entenderlo y a lo mejor a ver qué tanto le contesto, ¿no? En este tema de han desensibilizado un poco el tema de la pandemia, quizá lo estoy entendiendo en el sentido de que le han quitado como, se han relajado quizá, quiero yo entenderlo, ¿no? Probablemente desensibilizado, entender que probablemente ya no les impacta tanto los números de los casos, si hay muertes, si no hay muertes, si se incrementa, pues obviamente cuál puede ser el impacto de esta desensibilización de la que habla la compañera, pues probablemente el relajamiento de la situación, el no tomar el tema de una manera
de forma más formal, de restar, como yo te decía, ¿no? Relajarnos implica dejar de hacer como todas estas conductas saludables o conductas de prevención de enfermedad que nos lleve a el control de esta situación. Creo yo, de alguna manera, como entiendo que ella lo plantea, esta desensibilización ante la pandemia, pues sí, el relajamiento probablemente y a lo mejor el bajar la guardia ante esta situación, lo que pudiera provocar precisamente lo que ha sucedido quizá en otros países, ¿no? Que te relajas en ese sentido, le quitas como esta intención en donde puede haber un cierto peligro y entonces empezar a hacer una vida que no necesariamente incluya los factores ¿cómo se llama? De protección que se nos está dando. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, me gustaría a modo de cierre, de manera muy breve, señalar que el doctor Charles nos deja la tarea de tomar en cuenta que no estamos ante nuevas personas, sino ante personas resilientes, que hay que empezar a trabajar en estos cambios. Tal vez no creernos tan novedosos, sino también a empezar a utilizar la parte de la experiencia y que esta, como nuestros antecesores, quienes creyeron en lo que estaban haciendo y diciendo, le dieron ahorita empuje al trabajo que estamos haciendo desde lo terapéutico. Pues la tarea de la doctora Mónica es, ¿qué recursos personales tengo? Tengo bastante tarea, doctora, ya, qué bárbara. La doctora Alicia, no me queda duda que la renegociación de los ajustes y el tiempo, este es un buen tiempo para observarnos, para lidiar con nosotros mismos y el reto va a ser siempre como el origen, ¿no? De la familia, que todo inicia con la pareja, como cuando entrevistamos a los papás de un chiquilín, señor, señora, ¿cómo se conocieron, no? ¿Cómo empezó toda esta historia de familia y que desde ahí podamos rescatar lo más valioso que es desde el ser individual y pues aprender al manejo de los conflictos? Y bueno, una de las tareas más importantes, y dentro de todas importantes, pero esta psicoeducación, no nada más en el sentido, ayer que les pedía, y bueno, esto es for the record, everyone, el doctor le decía, ¿me va a mandar su presentación, doctor? Y yo estaba ahí, toque y toque la puerta, ¿verdad? Y él decía, no, mañana tempranito. Y ahora entiendo y se los digo y comparto con mucho gusto. Creo que estar actualizados, no es así como cuando actualizamos nuestro dispositivo, que ya llegó la nueva versión, ya hay un nuevo modelo de equipo, también nosotros busquemos desde la forma personal reconocer que pues no todo está dicho. Si hay 15 estudios que están respaldando esto, que nosotros, el tema de este panel, que es la resiliencia, pues vamos implementando nuevos modelos, nuevas estrategias y eso nos deja una tarea importante. Y pues yo con el gusto de tener estos 3-4 minutos para cerrar, me permito nada más compartirles este último mensaje. Un anciano peregrino recorría su camino hacia las montañas en el Himalaya en un crudo invierno y de pronto comenzó a llover y un posadero le preguntó, ¿cómo es que has conseguido llegar hasta aquí con este tiempo de perros, buen hombre? Y el anciano respondió alegremente, mi corazón llegó primero y el resto de mí ha sido fácil seguirle. Anthony de Mello. Yo creo que con eso me gustaría decirles a todos gracias. Sigamos nuestra intuición, lo que nos apasiona y nos hace ser únicos y especiales. Agradezco a toda la producción de CNEIP que está detrás, a la maestra Mónica, al doctora Mónica, perdón, a la doctora Alicia, al doctor Juan Antonio, al doctor Charles, que ahora mismo ha de estar hablando bien bonito para los argentinos. Bueno, a Brenda, todas las personas que nos hicieron esta invitación, sean correspondidos y abrazados desde acá, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, y una felicitación a todos nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias. Si gustan despedirse de vos a nuestros panelistas, se lo agradeceré, doctora Mónica. Muchas gracias por escuchar y gracias por invitarnos y saludos a todos. Saludos. Hasta Guatemala, por ahí alguien nos puso que está sí, en Guatemala, entonces hasta saludos. Guatemala.
Gracias, doctora. Adelante, doctora Alicia, de voz. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto haber compartido el panel con mis compañeros. Gracias. Doctor Juan Antonio, la voz masculina ¿Qué de puedo nuestro decir? panel. Que simplemente bastante, sintiendo un honor de haber compartido con los colegas y llevar precisamente estos debates a estas nuevas reflexiones, porque tenemos mucho trabajo por adelante y esta disciplina, francamente, ahora sí que nos capturó, ¿no? Nos capturó, así es. Muchísimas gracias a todos y Gracias. que sea un buen fin de semana, es quincena, y cuiden su bolsillo y cuiden su salud, aumenten su salud en vez de cuidarla, aumentenla. Un abrazo respetuoso y cariñoso para todos. Hasta luego.